Continuaremos con el capítulo número 23 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que se llama De las admirables cosas que el extremado Don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa. El capítulo inicia que son las 4 de la tarde, cuando apenas el sol se está escondiendo con las nubes y los rayos ya se vuelven menos densos. Don Quijote ya no sentía calor, entonces llamó a sus compañeros, el primo y Sancho, para él poder contarles la historia que le había sucedido en la cueva. Entonces, según Don Quijote, eran apenas a obra de 12 o 14 estado de la profundidad. Cuando dicen 12 o 14 estado de la profundidad, se refiere a la altura de un hombre promedio, por decirlo así. Entonces lo que sucede es que ahí dicen de esta mazmorra. Mazmorra significa cueva. A la mano derecha, según Don Quijote, se hace una concavidad y un espacio capaz de poder caber en ello un carro con sus mulas. Acá, pues debido a que había mucho espacio en esta cueva de Montesinos. Yo creo que esta cueva de Montesinos tiene algo muy particular. Y yo creo que la particularidad se la dará Don Quijote a partir de la historia. Y acá, según Don Quijote, en esta concavidad en la cual había pasado tiempo colgado y la cual el porqué se había dormido ahí colgado en vez de ponerse como a ver y todo eso, fue que él sintió un sueño profundo. No, pero es que antes de eso, él entró a la cueva. Sí, él estaba. Y mientras él les Pero gritaba a ellos, miren, es que él iba bajando en la soga esa. Y a mano derecha encontró esa como otra especie de caverna, ¿cierto? Entonces él decidió meterse ahí. Entonces cuando entró, él gritó que no siguieran tirando más soga, porque ya después no iba a poder subir. Pero ellos no lo escucharon. ¿Se acuerdan que decíamos que no escuchaban antes, pensaron que se había muerto? No. Ellos no la escucharon y ellos siguieron tirando soga. Entonces él la empezó a recoger, pero él estaba dentro de esa cuevita. Y ahí fue que la empezó a recoger y se puso a pensar. Y que después que se puso a pensar, le dio sueño. A él le dio un ligero sueño y ahí despertó de ese sueño y que supuestamente él que se levantó en un lugar muy bonito, que algo de lo más bello que podía hacer el mundo y imaginar la mente humana. Y hay algo muy particular, y es que el castillo que Don Quijote vio en este lugar era un castillo con paredes y todo cristalino, todo era de manera de cristal. es que él cuando se despertó del sueño lo primero que hizo fue tocarse las manos y el pecho para comprobar que si era él y que si estaba despierto. Entonces después de un tiempo una persona mayor que era un anciano se le va acercando y le empieza a hablar, y lo primero, pues lo que me parece más curioso de esta parte es que esa persona se sabe el nombre de Don Quijote. Y que también que esa persona que salía, que era un anciano, salía de las grandes puertas del castillo. Y este hombre anciano, como decía nuestra compañera, conocía a Quijote y sabía casi todas las andanzas que él había hecho en el mundo. Y más que todo le recalcaba que este era el hombre que iba a revivir la andante caballería que ya estaba muerta. Y además que iba a poder contarles a ellos qué estaba sucediendo en el mundo real, pues en el mundo arriba de la cueva. O sea, aquí ya está diferenciando que existe un mundo paralelo al que ellos están viviendo. Sí, porque el anciano lo vio y él de una lo abrazó y le dijo que qué bueno, que habrá tiempos que milagro que se veían, y que le empezara a contar todo lo que había pasado, ya que estaban como en las soledades. Y este hombre le llamó a Don Quijote señor Clarísimo. Acá cuando estaba leyendo esto me di cuenta que le llamó acá señor Clarísimo, otro nombre más para la lista de Don Quijote. Bueno, este hombre que según aquí nos describe que tiene una barba hasta la cintura, una barba muy blanca, y que según el hombre, o sea, este viejito, él tiene el nombre de la cueva, Montesinos. Pero él, ¿por qué tiene ese nombre de la cueva? Es algo como muy particular. Me gustó mucho la historia cuando él estaba contando el por qué él tenía nombre del lugar. Bueno, Montesinos le explicó por qué se llamaba de esta forma y le dijo que pues él tenía un amigo que se llamaba Duradarte. Y él le iba a llevar a la señora Belerma. Aquí lo que pasa es que él hizo una promesa, porque este hombre se estaba muriendo y la promesa era que le iba a sacar el corazón.
Él cumplió con su promesa y le sacó el corazón y se dio cuenta que este pesaba 2 libras y que aquí cabe aclarar que mientras más grande sea el corazón, más valiente es la persona. Pero Pero ¿cómo es? Él no le contó, sino que Don Quijote cuando escuchó Montesinos, él quedó como que, o sea, él le preguntó que si lo que se escuchaba acá abajo también se escuchaba arriba, entonces ahí fue cuando él le contó la historia. Pues, y además más le contó esa historia, además ahí habían contado una parte mal, ajá. que es la de la daga, que No era una según daga, él, sino un puñal buido. ajá, porque él decía que todo el mundo en monte arriba decía que eso era una daga pequeña, entonces el señor dijo que no, que era un puñal buido. Y yo aquí tengo algo pues, de descripción como de la historia en mi pie de página. Según el romancero castellano Durandarte, en el momento de su muerte en Roncesvalles, pide a su primo Montesinos que le arranque el corazón y se lo lleve a su amada Belerma como ofrenda de amor. Pues es como una breve resumen de la historia. Ajá, y todos creen que se le quitó el corazón por envidia o por tal cosa. Entonces acá se menciona, pues, Sancho mete la cucharada. Sancho, aquí dijo Sancho que debía de ser el tal puñal de Ramón de Hoces, el sevillano. Bueno, Ramón de Hoces aquí solamente lo mencionan esta vez y ya. Pero según lo que he investigado, este hombre, que tiene un papel secundario en la historia, es muy importante, porque se afirma de Hoces que es un personaje histórico con los datos aportados hasta hoy. O sea, este hombre acá sería una incógnita que dejó Cervantes, porque el hombre no se sabe si es de la vida real o es simplemente un personaje de la historia. Bueno, entonces ahí fue donde Don Quijote le respondió a Sancho y le dijo que no sabía, que porque lo de puñalero de Ramón de Hoces fue ayer y lo de Roncesvalles fue hace mucho tiempo, y además que eso no daba importancia para averiguarlo ni alteraba pues la historia. Entonces el primo le dijo que así es, que sí, que vuestra merced siga con su historia, que yo lo escucho con el mayor gusto del mundo. Entonces el Quijote respondió, no con menor lo cuento yo. Entonces ahí mismo fue donde comenzó a contar lo que pasó en Montesinos, que fue que el venerable Montesinos lo metió pues en el cristalino palacio, donde había una sala baja fresquísima sobremodo, o sea, era demasiado fresca. Entonces cuando iban andando, él vio que había pues un sepulcro de mármol. Entonces, De mármol. Eso, de mármol. Que habían fabricado, sobre el cual él vio un caballero tendido que no era ni de mármol, ni de jaspe, mármol, ni de jaspe, ni bronce. Ni de bronce, sino que era de pura carne y huesos. Entonces él, pues cuando Quijote iba caminando, él como que se sintió como asustado y asombrado porque se quedó viendo el sepulcro. Entonces ahí fue donde Montesinos, el suspenso, le comenzó a preguntar que ese era el amigo Durandarte. Pero hay algo que a Quijote le llamó mucho la atención y fue el brazo derecho del hombre Durandarte. Él tenía en la mano derecha pues que a Quijote le parecía que tenía mucha fuerza y que estaba para él muy peluda. Ajá. Y entonces aquí pues él, o sea, con su mano aquí en el corazón y él como todo asustado, entonces él va a ir como el cuerpo y entonces Montesinos le dice que ese es su amigo Durandarte, el que ha estado ahí como encantado tanto tiempo, y él también por Merlín, el encantador que se dice que es hijo del diablo. Pero él también, cuando dicen que es el amigo Durandarte, dice como una breve descripción muy... Es que flor y espejo de los caballeros enamorados y valientes de su tiempo. Tiene aquí encantado. Y acá cuando le estaba mencionando a Merlín, acá dicen que este hombre es francés. Y no, es de Gales o Gaula. Ajá. Y también se dice que, o sea, cuando dicen que es hijo del diablo, en sí no es hijo del diablo, sino que le dicen el diablo que porque fue más allá que el diablo. Y además este hombre Merlín es muy particular porque él aparece en las historias del rey Arturo. Bueno, y siguiendo con la historia, cuando acá le dicen que él es hijo del diablo y el hombre Montesinos, él le dijo que él no sabía por qué lo habían encantado a él y a su amigo y por qué lo habían llevado a esta cueva. Y en este momento fue cuando Montesinos le explica que él murió en sus brazos y que ahí fue cuando cogió el corazón y lo pesó. Después de muerto, el corazón y lo pesó. Ahí es donde dice que pesaba 2 libras y que por más grande el corazón, el hombre más valentía suele tener. Acá mi pie de página dice algo con respecto a lo de porque según el natural.
Acá dice que eso significa higuera silvestre. O sea que el hombre cuando... Que los filósofos estudian la naturaleza. Ajá. Bueno, y cuando se estaba prácticamente muriendo Durandarte, él le pidió algo a su primo que lo dijo en forma de, por decirlo así, una copla. Ajá. ¿Quién quiere leerla? Oh, mi primo Montesinos, lo prostero que os rogaba, que cuando yo fuere muerto y mi ánima arrancada, que lleváis mi corazón a donde Valerma estaba, sacándome del pecho, ya con puñal, ya con daga. Entonces, oyendo esto, el venerable Montesinos se puso de rodillas ante el lastimado caballero y con lágrimas en los ojos le empezó a contar: ya, señor Durandarte, carísimo primo mío, ya hice lo que mandaste el aciago, día de nuestra muerte, de nuestra pérdida, ya os saqué del corazón lo mejor que pude, sin dejarle ninguna parte del pecho, y también dice que lo limpió con un pañuelo. Bueno, antes de esto, se dice que estos versos se combinan y se adaptan a un romance distinto en torno a Montesinos. Aquí podemos ver que él le sacó el corazón mientras estaba vivo. Menos dolor. Y según eso, entonces él le estaba hablando sin corazón. Se supone. Ajá. Sí, porque lo que dice, vean que después dice que... mínimo los últimos segundos ahí. Pero eso no es posible. A uno le sacan el corazón y ya se murió. ¿Verdad? Porque se desangra. Pero pues no sé, como los últimos momentos como de reacción así ya. Bueno, entonces ya siguiendo con la historia, aquí vuelven a mencionar que Merlí los tenía ahí encantados sin ninguna razón porque ellos no habían hecho nada y que habían pasado 500 años y que ninguno de ellos ha muerto, pero estos 500 años la han pasado con desgracia. Bueno, solamente faltaba Ruidera y sus hijas y sobrinas, las cuales, llorando por compasión, Merlín debió convertirlas en unas lagunas, ya que esto se volvió muy famoso porque ahora en el mundo de los vivos se provincia de la Mancha y la llaman las lagunas de Ruidera. Se dice que la laguna de Ruidera, Don Quijote convierte la geografía en fábula, tal como lo pretendía el primo humanista en el capítulo anterior, mezclando la tradición caballeresca con una personificación del Guadiana y de lagunas de Ruidera. En ella se creía que desaparecía el río para aflojar de nuevo en los ojos de la Guadiana. También se dice que las 7 son de los reyes de España, pues las 7 lagunas son de los reyes de España y las 2 sobrinas de los caballeros de una orden santísima que se llama San Juan. San Juan es una orden militar de Jerusalén, a la que pertenecían 2 de las lagunas. Guadiana era el escudero y él también fue convertido en un río que se llamaba igual, o sea, también Guadiana. Entonces dicen que cuando él salía a la superficie de la tierra y vio los rayos del sol, sintió mucho pesar, que se escondió tanto en la tierra, o sea, que la tierra lo absorbió, pero que todavía sale cuando hay gente o por los lados donde sale el sol. Bueno, en este momento le estaban administrando las aguas que podían llegar hasta Portugal. Aquí se podían criar diferentes peces que eran regalados o de estima, sin burdos y desabridos. Esto pueden ser los tajos de dorado. Dani, antes no No se se podían aprecia. criar los Ajá. peces que llevaban. Bueno, perdón. Bueno, aquí lo que sigue es que Montesinos da la opinión de que esto era uno de los más, pues de los peores castigos que podrían haber. Y no había ninguna otra forma de aliviar ese dolor que les había dejado Merlí, que era lo más triste que para ellos había podido pasar. Pero en esa parte habla Don Quijote. En un pedacito habla Don Quijote y dice que como ellos se quedan callados, él sabe que no le están creyendo nada y que eso lo aflige mucho y que le hace dar mucha pena, que no solamente Dios sabe cuánto, pero que lo que está diciendo es real. Ah, sí, pero acá no habla así, hablan de Montesinos, porque después Montesinos volvió a hablar sobre que Don Quijote de la Mancha volvió a renacer, que ha resucitado. Pero no, antes de esto, él le explica una cosa. Él dice, pues él está muy feliz y cree que les va a aliviar el dolor. Porque Merlín una vez dijo que Don Quijote de la Mancha iba a tener ventajas y iba a ser después de siglos resucitado para salvarlos. Y Es que que la, hay porque, dioses que- espérate, espera, hay- porque él decía que si lo resucitaban, a él se le quitaba, a ellos se desencantaban de Merlí. También Es que porque decían que habían muchas profecías, o sea, las profecías de Merlín en sí relataban las obras de Don Quijote de la Mancha.
Es que aquí lo que también- pasa es que si Merlín profetizaba esto, era la salvación de sus encantos. Entonces esto no podía pasar mucho porque se supone que un castigo es un castigo y nadie lo puede romper. Entonces por eso mete la caballería, que si él aparece, la caballería resurge Ajá. y da Ajá. paso a muchas cosas La- justas. Pero con Don Quijote. La andante caballería. Ajá, pero todo Porque con si Don desaparece Quijote. la andante caballería, ellos ya fueran desencantados. Entonces, O sea, por eso es lo que, dicen pues, eso. como yo lo entiendo aquí, es que él iba a aparecer con mayores ventajas en los pasados siglos para que en los presentes la andante caballería sea como mejor. Bueno, y Porque acá, miren que Durandarte también era un caballero, pero este no hizo nada por las personas, sino que simplemente Merlín le hizo un hechizo y ya se deshizo de él. bueno, y acá es donde habla una persona muy particular. Entonces ahí, mientras ellos estaban hablando, ellos empezaron a escuchar unos gritos y unos alaridos y voltearon a mirar y eran dos doncellas, todas vestidas de luto, con turbantes blancos sobre las cabezas y al modo de turqueso. Pero no eran dos doncellas, eran dos hileras de doncellas. Pero es que antes de eso dicen que Durandarte, Durandarte. como Ajá. con voz afligida y todo eso, pues les habló. Y cuando él prácticamente les dijo, y cuando no sea así, oh primo, digo paciencia y barajar. Y en esa Entonces ellos parte, llegaron y se voltearon como los dos a la misma vez y lo vieron a él ahí. Y Bien. es cuando aparece y la en Ahí esa va, parte pero- dicen que habla el lastimado Durandarte. Ajá. Le sacaron el corazón y está lastimado. Entonces, ellos escucharon unos gritos y cuando él volteó a ver en otra habitación de ahí del castillo, pasaron dos hileras de mujeres, doncellas, Hermosísimas doncellas. que venían llorando y venían vestidas de blanco con unos turbantes. Pero al final de ellas venía una que venía vestida de negro. Entonces Montesinos le comenzó a contar que ellos eran como los servidores de Durandarte y de Belerma. Entonces la comienzan a describir a la mujer que era como que la que resaltaba ahí, la mujer que venía vestida de negra. Decía que era cejijunta, tenía la nariz algo chata, la boca grande, colorados los labios, los dientes tal vez los descubría, eran blancos y tenían peladas almendras, tenían en las manos un lienzo delgado y entre él, a lo que se podía ver, tenía un corazón de carne momia que venía seco y amojamado y venían ellas llorando. Bueno, y se dice que, pues Montesinos dijo que esa era la sirvienta de Durandarte y de Belerma, que allí con sus dos señores estaban encantados y ya ella venía, pues, ¿cómo es que se dice? Y De es- luto por sus amos. Y Y que que la también última era traía el corazón entre Y líneas. también decía que ella era Belerma, la que venía de última vestida de negro era Belerma. Y aquí lo que pasa es que ya Don Quijote lo piensa, él piensa que la mujer no le parece linda, que más bien le parece fea. Ah, pero antes Bueno, de también que él dicen algo pensara importante. que le parecía fea, él dijo que Belerma hacía esta procesión cada 4 días con sus Con sus doncellas. doncellas, eso. Bueno, ahora sí la parte donde Don Ah. Quijote habla que la única belleza o esta Belerma era muy fea a comparación de Esa parte es muy Dulcinea. charra porque ella pasa con el corazón ahí llorando con su procesión y él todavía Él agonizando ahí al lado. Y Don Quijote pensando que era fea en vez de pensar en toda la situación. Y ya continuando con esto, es que la causa de las malas noches y peores días era el encantamiento que pasaba por sus grandes ojeras y su color quebradizo. Porque si esto era un encantamiento tenía que hacerlo como un ciclo sin fin hasta que se muriesen. Pero ellos no se iban a morir, ellos iban a perdurar ahí por siempre. Eso era una larga y eterna vida. Y vean, hay algo muy particular porque la forma en la que describe Don Quijote me hace acordar que él también, con Don Quijote también era así. Porque él dice que también era amarilla, era una mujer que estaba ya amarilla, Que tenía muchas ojeras. Ojeras, sí, y como es si el- tuviera la menstruación. y es el mismo Don Quijote, porque recuerden que Don Quijote una vez estaba amarillo, muy ojeroso y todo eso. Entonces ya continuando con la historia, dicen que esta mujer siente desgracia y aún siente ese dolor que le dejó su esposo viendo todos los días ese corazón. Bueno, y entonces ya aquí decide hablar Don Quijote y se dirige pues al señor Don Montesinos y le dice que pues esta historia es una comparación odiosa porque no se puede hacer una comparación nadie con nadie, porque aquí él diría que Dulcinea es quien es y la señora doña
de Lerma es quien es y ha sido y quedase así. O sea que no importaba que él pensara que era fea y que Dulcinea era hermosa. Aquí no podían hacer comparaciones porque era de mal gusto. Y lo peor es que como que Montesinos lo complace, entonces dice como que perdóneme vuestra merced por hacer como esta causa tan irreverente ante usted. Pues como comparar a Belerma como con Dulcinea del Toboso, no tienen ni punto de comparación en sí. Entonces como que de cierta manera complace los deseos de Don Quijote y Don Quijote queda como halagado. una satisfacción como que... Pero aquí también podemos ver que Don Quijote ha perdido muchas costumbres, porque él antes decían que una mujer era más bella que Dulcinea y él se enojaba. No, esas costumbres como que ha ido cambiando, ha ido madurando a través de la historia, porque ya sabe que no puede pelear porque a Dulcinea la rebajen un poquito más feíta que las otras. Pero yo creo que eso pasaba porque las otras mujeres él sí pensaba que eran bellas, pero permanecía el pensamiento de que Dulcinea era la mejor. En cambio aquí pensó que era fea, entonces no le importó recalcarlo y dijo, bueno. Luego de esto, Sancho dijo que estaba como que muy asombrado porque Don Quijote no se le tiró encima al hombre, pues, y le comenzó a pegar solamente por lo que había dicho de Dulcinea. Entonces Don Quijote le responde que no, que porque a él no le parecía bien hacerle eso, más si era un anciano, que él tenía que tener respeto a los ancianos aunque no fueran caballeros, que por lo que eran y aparte porque estaban encantados, entonces que él tenía que saber cómo llevar eso, que solo pues eso no le pegó. Entonces ahí termina Don Quijote de contar la historia y el primo le empieza a preguntar que en tan poco tiempo él cómo hizo para ver tantas cosas. Y Don Quijote le pregunta que por qué, que cuánto tiempo se demoró. Entonces Sancho le responde que más o menos una hora. Poco más de una hora. Entonces Don Quijote dijo que eso no podía hacer, que porque ya se amaneció y anocheció como 3 veces, que eso eran como que se hubieran pasado 3 días. Y también le dijeron que no, que había pasado solo un momentico y que él había pensado muchas cosas. Y que todo eso, Sancho dice que todo eso debía ser por todos los encantamientos que le habían sucedido. Ajá, que debido al encantamiento para Sancho y para el primo le parecían como una hora y que para Quijote vea todo lo que le había parecido. Por eso es que esta parte, cuando yo inicié la historia, a mí no me queda, o sea, me queda duda de que una persona haya pasado 3 días en poco más de una hora, digamos 1 hora y media. Don Quijote tiene mentecita. Sí. También muy charro como le pregunta el primo, pues así como todo preocupado, es que se había comido en todo ese tiempo. Entonces Don Quijote le dice que se había desmayado. No, pues él no le dice que se había desmayado. El primo le pregunta que si había comido, entonces Don Quijote le dice perdón, Don Quijote le dice que no había desayunado. Que no había desayunado, pero que tampoco había me pensado en equivoqué el hambre. Entonces él le pregunta que si los encantados comen. Y entonces él dijo que no, o sea, no comen, no tienen instrumentos mayores, o sea, prácticamente no les crece como nada, mantienen el mismo estado en el que están, no envejecen. No, les es pasa su opinión que antes que le crecen las uñas, las barbas y los cabellos. Y también le pregunta que si por ventura duermen los encantados. Entonces Don Quijote le dice que no, por cierto, que mientras él estuvo ahí esos 3 días, que ellos no habían dormido ni pegado el ojo, ni él tampoco. Y entonces ahí es donde Sancho dice que aquí es donde encaja el refrán, que dime con quién andas, decirte de quién eres. Entonces ahí mismo es donde le dice que andase vuestra merced, que encantados ayunos y vigilantes. Entonces que se supone que ellos no ayunan ni duermen. Entonces eso le quiere decir que por él andar con esta gente no pudo haber comido estos días. Pero a mí me parece muy curioso porque miren que los encantadores antes eran los enemigos de él y eso era lo que pensaba Don Quijote. Y ahora pues se estaba regocijándose con ellos. Bueno, y acá el primo le hace una pregunta, dice que si Don Quijote está mintiendo de todo lo que él soñó. Entonces, según Sancho, él le dice que él no cree porque el señor de él no miente. Entonces, acá me parece muy lindo de Sancho porque el primo no creía todo lo que Quijote había contado de los 3 días y todo eso. Pero no, él le dice que él no cree que haya mentido porque Don Quijote no miente. Ajá. Entonces, por eso yo creo, ahí lo está defendiendo. Pues, o sea, antes de eso el primo lo defiende primero. Pero Sancho hace como un comentario indirecto, por decirlo así. Pero aquí el hombre, el primo, es quien le dice como que, ¿será que este hombre está que es mintiendo? más adelante después que entonces que el primo ahí le dice que entonces que el que cree, que si no está mintiendo, entonces que qué está pasando. No, es Quijote, que le dice que si no crees, entonces que entonces ahí es donde sí. Sancho le dice
que él cree que es Merlí quien había estado encantando todo eso y por eso él había pasado estos 3 días allá y todo esto había sucedido. Y como había encantado a la choza, entonces que seguro él también. Es iba que a lo estar que él le dice encantado. es que Merlino, que sus encantadores sí fueron capaces de encantar todo lo que él está diciendo, que más que ellos fueron los que como que le metieron eso a la memoria para que él llegara contando esa historia, pero que eso en realidad no pasó. Y entonces ahí mismo es donde Don Quijote le dice que puede ser, pero que no es así, que porque él todo lo tocó y lo vio con sus propios ojos. Pero acá me parece que este Sancho ya tuvo una evolución en todo porque vea que ya cree mucho en los encantadores, porque vea que creyó todo lo de Merlín, todo, que hasta llegó a afirmar que Merlín se había estado ahí. Y cómo es, y entonces aquí pues el Quijote, como continuando con la historia, dice que si, o sea, cuando él le diga todas las maravillas, como que él vio todo esto y le cuenta que él vio 3 labradoras, pues que Montesinos le presentó 3 labradoras. Entonces como para endulzarle como la idea a Sancho de que este lugar tiene mujeres muy hermosas, allá puedes estar, todo. Y que aquí estas iban, o sea, iban saltando y brincando como cabras, pues cuando apenas las había visto. También se decía que, pues él estaba haciendo eso en forma de pregunta, que también había conocido a la par, ¿sí? Dulcinea del Toboso, que venía con aquellas doncellas, que eran labradoras, pero que le preguntó pues a Montesinos que si las conocía, entonces él respondió que no las conocía, pero que le imaginaba que debían de ser algunas señoras principales encantadoras que en pocos días habían en aquellos prados que se habían aparecido de maravillarse. Pero también le dijo que a medida que fueran en el camino le iba a contar las historias para no contárselas todas en el mismo lugar. Que todo se le iba a hacer por partes, Entre para las que todo no se acumulara. cuales estaba la reina de Ginebra y su dueña Quintañona. Pues aquí él le dijo que todas las historias que antes vivió, que se las iba a mostrar conforme pasara el tiempo. Pues, o sea, que habían como muchas, o sea, como muchos personajes históricos como acumulados en todo ese tiempo, o sea, que no eran los únicos que estaban como encantados. Eso nos da como a entender ahí. Entonces ahí sí es donde lo que usted ahora dijo, que Sancho como que no le creía, ahí es donde pasa pues esta parte. Porque él cuando escucha decirle eso a su amo, él como que se comienza a reír y dice que de pronto Quijote perdió el juicio, que como él sabía obviamente lo que había pasado con el encantamiento de Dulcinea, que había sido un invento de él, entonces que por eso acabó de conocer que a su señor amo que estaba como loco. Y también Y falta de le dice que fue un mal día en el que él decidió bajar a esa cueva, porque cuando él estaba arriba con ellos, que estaba pues muy cuerdo, que daba consejos y que hablaba pues así como súper coherente, y que desde que subió de esa cueva solamente había dicho disparates. Ah, bueno, y ya después ahí mete otra vez la cucharada a Sancho y le dice que pues ahí todo el rato como está te metiendo la conozco, cucharada. Sancho, no hagas caso de tus palabras, o sea, como, ¿por qué tú estás diciendo todo eso si tú sabes que yo soy un hombre de palabra, de lealtad Y entonces y de todo Sancho eso? como que le contrarresta y dice como que yo tampoco hago caso de las suyas. Pues ahí como que Sancho, por decirlo así, como que se revela. Sí. Entonces le dice como que yo no hago caso de las suyas. Si quiere, me hiere. Si quiere, me mate por lo que he dicho. O por las que piensa decir como en todo este tiempo. O si sea, me que va a Sancho- corregir ajá. también. Entonces Sancho está como que... A la defensiva. Y demasiado... Sí, porque vean que hasta Don Quijote, cuando Sancho termina de hablar, Quijote le da un parlamento estilo Quijote. No, pero es que ahí le sigue contando la historia, que él dijo que la ¿Verdad? conoció, pero dijo que la conoció, más no fue así, porque él se le acercó en el prado y cuando la mujer lo vio, salió corriendo. Ah, pero es que, o sea, Quijote se metió en este tema porque Sancho le cambió ahí mismo el tema. Pues, o sea, Sancho terminó de decir esto, entonces le preguntó, pues, que cómo conoció a la señora Dulcinea del Toboso y como que le dijo que le respondió. O sea, que Sancho también como que evadió las cosas, por decirlo así, para no entrar como en temas Y mayores. también Quijote no sabía ni siquiera qué responder, porque él dijo lo mismo que le había dicho Sancho, ay, yo la vi pues con los mismos vestidos que tú me dijiste, y además de eso le pregunté algunas cosas y ella ni siquiera le respondió. Que se fue yendo con, pues, o sea, se fue corriendo con Con mucha la prisa. Y eso que Don Quijote iba a ir tras ella, pero Montesinos le dijo que era perder el tiempo, que ella nunca iba a parar a hablar con él. Ah, y dice que también que que nadie le alcanzaría una jarra. Y esa parte de jarra, según mi pie de página, hace alusión a arma arrojadiza o palo con punta. Entonces aquí Quijote dice como que bueno, ya es hora como que yo me vaya, que salga, él dice como que salir de esta cima, ¿cierto? Entonces
aquí pues, o sea, él dice esto y Montesinos le dice que le darán aviso de cuando sea el tiempo que, o sea, de como el desencanto de él, de Belermi dentro de Andarte y de todos los que estaban allí. Y aquí las labradoras que estaban con Dulcinea, pues como que Dulcinea se arrepintió y las mandó para que le hablaran a Don Quijote y pues le dicen que mi señora Dulcinea del Toboso besa vuestras manos y suplica a vuestra merced que se haga hacerla saber cómo está. O sea, le preguntaron cómo estaba y pues no tiene sentido porque si ella lo vio y se fue corriendo y después manda a las labradoras para besarle las manos y preguntarle cosas. Aseguró supuestamente Don Quijote por temor a que no la reconociera o algo así. Pero es que en esa parte ella manda a la labradora es para que le pida prestado. Ajá. Ella no, o sea, no va como con la intención de conocerla, sino que después de esto ella le dice que pues encarecidamente le pide que si le puede prestar media docena de reales, que si pues si los tuviera ahí, que ella le, pues como con la palabra le afirmaba que ella se los iba a devolver. Se sorprendió mucho por el recado, por el mensaje que le llegó. Entonces le preguntó al señor Montesinos que si los encantadores sufrían de necesidad. Entonces a lo que le respondió que cualquier persona sufría de necesidad, que la necesidad llegaba a todas partes y que era de esperarse que los encantadores también. Bueno, entonces ahí lo que dice Don Quijote es que ya no había más que hacer, pues había que hacerlos porque a la Dulcinea de pronto podía estar en un aprieto, por decirlo así, grave, entonces... Pero él dice que no se los dará, o sea, porque solo tiene 4 reales, que si a ella le sirve eso, pues se los da, si no, no. Bueno, entonces ya continuando con... No, pero él sí se los dio, y fueron los reales que Sancho le dio para dar limosna a A los pobres. a unos pobres. Bueno, y acá yo me parece esta parte muy contradictoria porque vea que ese Don Quijote nunca tenía plata y acá era la vez que supuestamente él había tenido dinero. Tenía 4 reales. Eran 4 reales. Y gracias a Sancho. Es una suma significativa, pues. Y que Dulcinea le esté pidiendo plata a él. También es una parte que como muy invención de Don Quijote. Pues es que era como para, como, o sea, Quijote que como que pues la necesidad, pero necesidad aquí no hay. Pero entonces Montesinos dijo como que pues, por más que estemos encantados, la necesidad no nos desampara. Y además, entonces eso era como el pretexto de Dulcinea como para pedirle ese dinero. se dice también porque se supone que Montesinos dijo, pues Montesinos dijo que debería ya estar en demasiado prieto para pedir, porque que ella no pedía y más porque ella necesitaba prendas. Entonces ahí Don Quijote le manda a decir con la misma labradora que a él le gustaría hacer un fucar, y fucar es la forma castellana de Fugger, apellido en la familia de banqueros alemanes prestamistas para la hacienda española, o sea, gente muy rica, que a él le gustaría hacer un fucar para solucionarle como todos los problemas que ella tenía, porque él, por el hecho de que ella le había pedido dinero, él pensaba que ella pues estaba sufriendo y tenía muchos problemas en cuanto a esto. Entonces le manda a decir que a cambio de eso, que él la quiere ver, o sea, que se dejara ver y que tratara de estar como donde él está para que hablaran. Entonces en esta parte es donde él le hace un juramento y un voto mentando al marqués de Mantua, que con el fin de vengar a su sobrino Baldovinos. Esta venganza se iba a llevar a cabo porque él aspiraba a tener la mitad de la montañina, también comer pan a manteles, y aquí pues él quería vengarlo para no sosegar y anclar las 7 partidas del mundo con más puntualidad que el infante Pedro de Portugal. Bueno, entonces acá Sancho interrumpió y entonces le dice que sea vuestra merced muy bien vuelto, señor mío, que ya pensábamos que se quedaba ya para Casta, o sea, creía que se iba a quedar en esta cueva de Montesinos y no iba a volver a regresar al mundo real. Aquí es donde pues Don Quijote le reclama y le dice que no hable de esa manera, que porque él no está experimentado en las cosas del mundo y que no tiene la dificultad que lo parece imposible. Pues algo que nos faltó decir es que pues al final, antes de salir de la cueva, él le entrega los 4 reales a la jovencilla, le hace una reverencia y se levantó 2 maras de medir en el aire, pues se fue en el aire así con las hojas.
digámoslo, pues no se fue al aire así con la soga, pero pues subió. Entonces ya aquí pues en esta parte es como finaliza ya este capítulo. No. Quijote le dice a Sancho que como crea está bien, que porque como él no tiene experiencias, que él siempre las cosas del mundo las ve con dificultad, entonces que por eso le parecen imposibles, pero que esperarás que pase el tiempo y él le vaya contando las cosas que sucedió abajo, que ahí sí va a ver que eso es verdad. Y que no tiene y que no es admitible en la réplica ni la disputa. Bueno, Antes de que finalices el capítulo, en mi pie de página hacen como una comparación con las Sergas de Esplandián. Entonces dice así: en las Sergas de Esplandián se cuenta un sueño que tiene algunos puntos de semejanza con el de Don Quijote. Dícese allí que, yendo a casa, el autor de las Sergas se cayó en un pozo de gran hondura y de inmemorial tiempo hecho, donde se le aparece la sabia Urganda, que le condujo por la cueva adelante hasta un hermoso alcázar, donde a través de una pared de cristal se registraban muchas riquezas. Allí estaban encantados Amadís y Oriana, Esplandián y Leonorina, Carmela, la doncella de Esplandián, y otros muchos y muchas que andando el tiempo habían de ser desencantados. Diego Clemensín. Entonces, aquí nos dan como una referencia de un sueño que hubo por parte del hijo de Amadís, Esplandián. Entonces, eso, podemos decir que Cervantes se guió de esta historia para poder hacer esta, sino que en vez de, hizo como comparaciones: Urganda, la gran maga de Amadís de Gaula, Merlín, el gran mago de Arturo, y pues, y así. fue haciendo comparaciones hasta él crear su propio sueño. Sí. Bueno, entonces para finalizar el capítulo, ellos tres se sentaron y fueron a merendar, como dicen ahí, a tomar sus onzas para ya poder terminar esta historia. Y para concluir es de que dos planos, este capítulo van a dos planos: el de la fantasía y el de la realidad. El primero representado por el mundo de los sueños de Don Quijote y el segundo por la presencia de Dulcinea, descubriendo necesidades de diosa agobiante de la realidad social del siglo XVII, y también contribuyen a aumentar el plano real, que son las apreciaciones de Sancho y el primo. Se inicia la narración dramática especificando las notas sombrías del tiempo. Entonces aquí nuestra compañera Paulina nos va a leer un último comentario. Se dice pues que este capítulo es apócrifo porque no es considerado por la Iglesia como inspiración divina. Bueno, entonces aquí damos por finalizado el capítulo número 23 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Continuaremos con el capítulo número 24 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que se llama donde se cuentan 1000 zarandajas tan impertinentes como necesarias al verdadero entendimiento de esta grande historia. Este capítulo comienza que el que tradujo esta historia de la original que copió ciegamente Benengeli, que llegando a este capítulo en la cueva de Montesinos, que en la margen de la hoja está escrito: no puedo dar a entender ni puedo persuadir que al valeroso Don Quijote le pasase puntualmente todo lo que acontece en este capítulo que ha escrito, que la razón de todas las aventuras son contangibles y verosímiles, pero que de todas las aventuras que le han pasado, que ésta no la haya por verdadera y que tampoco por términos razonables. Es que él piensa que no es posible que Don Quijote mintiese, porque él es un verdadero hidalgo y es el más noble caballero de todos sus tiempos, entonces no era posible. Y si él dijera una mentira, que no acertaría en las circunstancias. De otra parte, contó que las circunstancias dichas fueron para fabricar un espacio de máquina de disparates, que esta aventura parece hipócrita y que el escritor no tiene la culpa de que así sea, que como usted es el lector, es prudente y puede juzgar si le parece o no le parece, ya que no tiene la culpa de la intervención que le escribe, sino el que la piensa y crea que es Don Quijote. En esta parte también él dice que no puede afirmar si es verdadero, si es falso lo que él vive en esa cueva, pero que igual él lo tiene que escribir. Entonces, como dijo Dani, dice que ya eso es decisión de cada quien, si creerle a Don Quijote o llevarse más como por la razón. Es que aquí lo que dice que él creó la mentira, que le parecía que la creó para conveniencia y para que cuadrara bien con las aventuras que ha leído en sus historias. Ajá. Aquí en esta parte el primo se asusta por el atrevimiento que tiene Sancho Panza en la presencia de su amo, porque los escuderos no pueden faltarle al respeto a sus amos.
ya que juzgó que había visto a su señora Dulcinea del Toboso, que estaba encantada y que ella nació en aquella condición blanca que mostraba entonces. Es que lo que él piensa sobre Sancho y Don Quijote es que Sancho siempre se mete como ahí a interrumpirlo, a meter la cucharada, así como sin nada de respeto, y Don Quijote actúa como todo calmado frente a eso, pues en este capítulo. Entonces él le dice que lo que Sancho hace es razón como para molerlo a golpes, porque él no debe hacer eso. Y luego sigue diciendo que se siente muy agradecido de haber estado con él esta tarde, porque con él sucedieron 4 cosas muy importantes según el primo. La primera era haber conocido a Don Quijote y que le dio gran felicidad haber estado con él. La segunda era que gracias a Don Quijote él puede contar la historia de Montesinos en su libro Ovidio Español. La tercera era que entender la antigüedad de los naipes, que por lo menos ya usaban en el tiempo del emperador Carlomagno. Y además con esta parte podría crear la participación de otro libro que se llama El suplemento de Virgilio con Polidoro en la intervención de las antigüedades, donde te puede explicar más los naipes. Bueno, y entonces la cuarta, y para él la más importante, era haber sabido con certidumbre el nacimiento del río Guadiana y hasta dónde, porque casi nadie sabía cuál era su origen. Entonces Quijote le dijo que vuestra merced tiene razón, pero que él quería saber, ya que Dios le haga merced, que se le puedan imprimir esos libros que escribe. Entonces, y más que todo, ¿a quién se los iba a dirigir? O sea, a dedicárselos. Entonces, el primo responde que a los señores y grandes que hay en España. Entonces Quijote le dice que no muchos, que porque no lo merecen y además no quieren admitirlos por no obligarse a la satisfacción que parece y se debe al trabajo de los autores. Bueno, yo acá creo que esto es una sátira muy grande de Don Quijote, porque vea que él le dice que ninguno tiene la capacidad de estar en los libros de él para que él se los dedicara. Y vea que ahora sí Don Quijote le dedica el libro no a muchas personas. Cervantes no le dedica el libro a muchas personas, sino como a mucho a 4 o 5. Pero yo también digo que él satiriza porque dice que estas personas no lo leerían si no es de una persona importante. Digamos que un libro es muy bien hecho y tiene pues una trama muy importante y muy interesante, más si no es de alguien conocido pues nunca será leído. Bueno, y acá es donde Don Quijote también dice que él conoce un príncipe que puede suplir todas estas desventajas y que tiene muchas ventajas para aparecer en ese libro. Y que si él las dijera, quizás despertaría la envidia de más de 4, ahí dice que más de 4 generosos pechos. Y acá mencionan a un ermitaño, no tanto como que se menciona, sino como que lo nombra, porque dice el primo que también debería de mencionar a un ermitaño que bien se dice que ha sido un soldado y en opinión es muy buen cristiano. Pero ya ahí él discreto. menciona el ermitaño es porque Don Quijote le dice que dejemos esa conversación como para otro tiempo donde estén más cómodos y todo eso, porque ellos estaban ahí como medias saliendo de la cueva. Entonces él le dice que mejor busquen en dónde quedarse en esa noche. Y ahí el primo le dice que tiene un ermitaño conocido que ha sido soldado y que él debe tener y donde además, quedarse. y acá me parece muy extraño todo porque él dice, es muy buen cristiano Y muy discreto. y muy discreto, y veamos que los ermitaños no son como tal cristianos de iglesia, sino que ellos profesan y creen en un Dios, pero en una casa aparte. Ellos lo creen, pero ellos se aíslan del mundo. Y acá vemos que acá dicen que es un cristiano. Y que él lo conoce y ha hablado con él, entonces. Y sabiendo que los padres y los papas, gracias a la profesora Lina, en otro libro, Judíos Conversos, ellos eran perseguidos porque ellos no tenían la profesión de ir a las iglesias. antes de eso, ellos eran perseguidos porque no tenían como la profesión de ir a los cultos y a las iglesias, más no porque no podían ser buenos cristianos. Pero acá le llaman cristianos, un cristiano discreto, que él, y un soldado, y acá le dicen pues, o sea, que no me cabe en la cabeza cómo mencionar un ermitaño cristiano. Sí, porque tenían ellos si ellos tenían sus propias creencias. Por eso cada uno, el ermitaño no tenía en sí una doctrina de creer en Dios, Dios. Él creía, pero es que veamos, la palabra cristiano significa hijo de Cristo.
Entonces, un ermitaño, hijo de Cristo, sabiendo que un ermitaño no profesa tanto la iglesia, Pero mira, cree en ay, Dios. O antes sea, de esto- en solo Dios. pero no cree en Cristo, que es el Hijo del Señor. Pero mira, antes de esto, cuando se dice pues que hay que le envidiará a más de 4 generosos pechos, donde usted estaba diciendo pues que Cervantes no le ha dedicado a muchas personas su libro, se dice que es fácil que haya aquí una referencia elogiosa al conde de Lemos, protector de Cervantes, y cabe decir que el mismo que el reproche velado se dirige al duque de Bejar, a quien iba dedicada la primera parte del Quijote. Y vea también que acá mencionan que este ermitaño tiene una chica, una Ajá. esposa, y Una acá ermita. una ermitaña, que viven al lado, pues que tiene una pequeña casa a que han labrado durante muchos años. y dice que es capaz de recibir huéspedes. Entonces, algo muy charro es que Sancho le pregunta que si tienen gallinas el ermitaño tiene gallinas. A lo que Don Quijote le responde que pocos ermitaños no tienen. Pero Y veamos también- que los ermitaños tienen a veces dinero, pues lo que ellos trabajan, porque ellos van a las guerras, ellos les queda cierta fortuna y con eso se sustentan Pero- durante mucho tiempo. pero vea Puede que hay ser en que es- sean como los señores. Sí, hacían como los señores feudales, eran como unos señores feudales y además ellos también se podría decir que eran unos villanos, porque vivían fuera de la... Ajá, pero vea que explican Cabe que no aclarar son algo como... aquí, y es que villanos no es del término de vil, de una persona mala, sino que villanos en la época De del las tiempo villas. feudal era la gente que, o sea, que no era ni esclava, ni vivía, o sea, ni vivía en la ciudad, ni trabajaba para nadie, o sea, trabajaba en su propia casa como un campesino, pero se le llama villano porque hacía vivía por como- las villas. Vea, cuando, pues, como dijo Silva, cuando este Sancho pregunta, pues, que si tienen gallinitas, y Quijote le dice que no muchos, pues, porque dice que ahora no son como los de ahora, porque los de, pues, hace mucho No, tiempo no, ellos antes él dice que pocos viven sin ellas, o sea que muchos tienen. Muchos por eso, que gallinas. porque no son como los de ahora, porque los de hace mucho tiempo vivían en Egipto y Ah, aparte en de los eso se desiertos vestían de Egipto. con hojas y comían Con raíces hojas de de tierra. Y entonces, terminando con todo esto, ellos cuando estaban ahí hablando vieron que iba un hombre que iba muy deprisa y que llevaba dando balazos a un macho y cargando unas lanzas. Entonces Don Quijote lo detuvo y le dijo que por qué iba con tanta diligencia. Y él le dijo que no se podía detener, que porque tenía unas armas y que tenía que llevarlas rápido porque las iban a utilizar mañana. Y que era forzoso detenerse, pero que si quería saber para qué era, que siguiera el mismo camino que iba él y que ahí le contaba toda la historia de por qué llevaba las armas. Entonces Don Quijote, todo curioso, se empezó a organizar y siguió el camino para que este hombre le contara la historia. Ustedes no han visto que Quijote cada vez que se encuentra con unas personas en estos capítulos, siempre decide irse con ellos para que le termine de contar la historia y siempre que termina ese camino con ellos, llega otro hombre más y lo conduje a otra historia más. También porque él se iba a quedar en una venta. Entonces que llegaran allá a la venta que estaba junto de la ermita. Bueno, entonces aquí Don Quijote se subió a su caballo, Sancho a su rocín y el hombre pues seguía también. Y entonces siguieron todos tres el camino a la venta, que llegaron, según el libro, a poco del anochecer. O sea, que llegaron en la llegaron a beber un tardecita. trago. Ajá. Es que ellos se quedaron fue en la venta, más no en la ermita, que era donde el primo quería quedarse. Bueno, entonces, pero Sancho apió a Rocinante y entonces el primo sí quería conducir a donde su ermita, donde su amigo el ermita. Pero para la mala suerte de Sancho, pues parece que ordenó que el ermitaño no estuviese en casa, sino que lo dejase con un sotaermitaño. Steven nos dará una definición de lo que significa sotaermitaña. Bueno, lo que significa en mi pie de página es que es una beata de la ermita, aunque acaso también con el sentido de la querida del ermitaño, o sea, como la esposa, la Su que querida. la acompañaba. Ajá. Bueno, entonces ya continuando con la historia, después de que ellos querían irse a donde la sotaermitaño, Sancho quería beber un poco de agua. No, pero antes de ellos eso, le pidieron es que
le pidieron de lo caro O sea, aquí el en el vino pie de más página caro. hace referencia al vino más caro. Entonces ¿cómo es que se llama? La La sotarmitaña. sotarmitaña le respondió que no tenían de eso, Que si querían agua que barata. si querían agua barata, que se los daba con mucho gusto. Ah, bueno, y entonces cuando le menciona lo de agua, Sancho ahí sí menciona que él quería, pues él bebía de esa agua, pero aquí Sancho está un poco doliente y vuelve a mencionar a las bodas de Camacho. No, pero vea Pero que Sancho no ahí es le que él dice quiera como agua, más- sino que lo responde grosero. Ajá. Si yo tuviera agua, ¿qué significa? Si yo tuviera sed de agua, pues iría a los pozos que hay en el camino. Ah, y ahí es donde menciona las bodas. Entonces, o sea, él puede ir a un pozo, pero menciona las bodas de Camacho Ay. porque aún sigue dolido de De que que lo haya este sacado, Camacho sí. no se Que por- haya casado con Quiteria porque Y que le sabe- echa de menos. Ajá. Bueno, con eso dejaron a la ermita y y se fueron hacia la venta, ¿sí o qué? Y a poco trecho toparon un mancebito que delante de ellos iba caminando con mucha prisa. Que iba vestido de calzones o greguescos. También que traía una ropilla de terciopelo, vislumbres de raso y una camisa afuera. Y las medias eran de seda, zapatos cuadrados a uso de corte. La edad no llegaba ni a 18 ni a 19 años. Era alegre de rostro y al parecer era una persona ágil, que iba cantando a cegadillas. También lleva una espada sobre el hombro. Y que cuando se acercó un poco a ellos, en la canción decía: a la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dinero no fuera en verdad. Me gusta mucho esta parte porque una persona que si él tuviera plata no iría a una guerra a que lo mataran, sino que se quedaría ahí en ese Y lugar. es algo muy lógico. Sí, es que la verdad, toda persona que- que es pobre se va a la guerra Por para plata. tener dinero. Sí. Y él dice, Por dinero. aquí la verdad. Entonces, el primero que habló, Fue Don obviamente, Quijote. fue Don Quijote y le pregunta que por qué iba tan Que a dónde ligero, para dónde iba. Y acá le llama señor galán, porque Ajá. pues iba un hombre bien vestido, iba bien vestido. Y entonces el mozo le respondió que iba a... Caminando tan rápido por el calor y la pobreza. Y él- Porque Que iba a la se guerra. conducía a la guerra. Y entonces Don Quijote le dice que, ¿cómo la pobreza? ¿Por qué la pobreza y por qué el calor? Si bien pueden ser. Y entonces el señor le dice, el mancebo le dice, que señor, yo llevo en este envoltorio un greguesco de terciopelo, que nuestros compañeros nos van a decir que es un greguesco. Es un pantalón ceñido en la, hasta la rodilla, rodilla. en la altura de la rodilla. Unos calzones. Recordemos que terciopelo es como una tela Suavecita. bastante fina, por decirlo así, clase alta. Entonces, pues, o sea, es como, él con esto se refería, pues, compañeros de esta ropilla, y que si él los gastaba en el camino, cuando llegara a la ciudad no iba como a tener nada más que ponerse y cómo comprar otros, o sea, que por eso... Estaba esperando la infantería para él poder comprar más, pues para ir a la guerra y comprarse más cosas. Por eso iba con poca ropa, para recibir brisa y no gastar que estaba, lo que que la llevaba. infantería estaba a, pues que estaba a 12 leguas de aquí. O sea, la infantería estaba a 12 leguas de aquí, que él iba a llegar a sentarse en la plaza, donde no faltaran Bagajes. que bagajes en mi pie para Mulas de carga. mulas de carga, en caminar allí adelante hasta el embarcadero, que dicen que ahí ha de ser en Cartagena. Y que también quería tener por amo y señor a su rey y servirle en la guerra y no a un pelotón en la corte. O sea, un pobre. Él dijo, Pero, Un pelón. Ustedes- ahí dice que para llegar a Cartagena, pero es que, entonces, eso, o sea, ahí están juntando como dos puntos, o sea, extremos por decirlo así. Porque- O, España, Cartagena. pues sí, La o- conquista, pero acuérdense que eso fue en 1400 y ahí están en 1600. o sea que sí, pero es que recordemos también que Colombia tiene muchos nombres españoles. O sea, muchos de los lugares que nosotros habitamos hoy se deben a nombres españoles. Y les voy a decir, Zaragoza es un municipio del Bajo Cauca. Cáceres es una ciudad española y es un municipio de Colombia. Cartagena es una ciudad y allá es como también una pequeña isla. Entonces acá no se podría decir si ellos venían a esta Cartagena o si iban a quedar en esa Cartagena, porque ellos siempre
todos sus nombres. Yo creo que ustedes lo vieron con la profesora Lina el año pasado, que tomaba muchos nombres de lugares de allá para meterlos acá, porque la persona que había colonizado el lugar o que había habitado por primer lugar era español. Entonces por eso se le da el nombre de estos lugares. Bueno, entonces siguiendo con la historia, el primo le pregunta pues que si vuestra merced lleva alguna ventaja, o sea pues algún dinero. Entonces él responde que si él hubiera servido a algún grande de España, o sea un personaje principal, que seguro de pronto te hubiera algún dinero, o sea pues dinero, pero que no, porque él siempre le ha servido a los desventurados, a los catarriberas, o sea que término de cetriría, que designa al mozo que voltea las riberas para descubrir la casa, y que además de eso, que el trabajo a él se lo pagaban era pues su salario era comida, no dinero. Bueno, entonces Don Quijote le pregunta acá que si él alguna vez haya podido alcanzar alguna librea. ¿Librea qué significa, Steven? Algún vestido propio de los criados de la nobleza. Ah, bueno. Pues yo creo que él le dijo como referente a esto de librea, porque pues sí puede ser un vestido demasiado elegante y demasiada importancia, pero es un pago muy mediocre, pues como por lo que le había dicho anteriormente, que como la gente era advenediza de ración y quitación, o sea, salario en comida y dinero, entonces pues es muy raro que Quijote le haya preguntado esto, porque si le pagaban en comida y dinero, ¿por qué le iban a pagar con un vestido? Entonces, lo que él le dice es que le han dado dos, pero que como en la religión hacen cuando comienzan a trabajar en esto, le dan los vestidos y cuando terminan de trabajar se los quitan, que igual le pasó a él, cuando los amos ya terminaban pues de ser su amo y ya terminaban lo que estaban haciendo, ya ellos le volvían a quitar la ropa que le habían dado. Y vean que acá el hombre ya no se le dice el mancebo, sino que se le dice el paje. Ya se le cambia el nombre al personaje. Y entonces acá Don Quijote le dice que notable espilorcheria, ¿qué es Espirlochería. Tacañería. Como dice el italiano. Don Quijote sabe italiano ahora. Y entonces ya después que le dice eso, pero con todo esto tenga feliz ventura el saber salido de la corte con tan buena intención como lleva. O sea, lo que le quiere decir que es muy lindo que él, aunque le hayan quitado sus vestidos, esté con la misma felicidad y vaya otra vez a trabajar a estos lugares con tan y aparte de eso, energía. Aparte de eso, él le habla sobre esto por la cosa de las armas y las letras. Él le dice como que es un honor que aún cree en Dios y que quiera irse a trabajar al ejército y honrar las armas. Es que él dice que es más provechoso porque sirve a Dios y también a su rey y al señor natural, que es el ejercicio de las armas. Bueno, entonces Don Quijote le dice al mancebo que tenga en la memoria y alivio cada uno de los trabajos que ha realizado, porque no hay mayor satisfacción que hacerlo. Entonces ellos ahora se ponen a hablar de la muerte y se ponen a hablar de cuál sería la mejor parte de morir. Entonces, según la mejor manera de morir. Hay una frase muy linda que dice ahí, y es que, o sea, él le comienza a hablar como que lo importante es intentar hacer lo que uno quiere, no pues sin tener resultados, lo importante es solamente intentarlo. Entonces le dice que aparte de la imaginación de los sucesos adversos que pueden venir, el peor de todos es la muerte. Y si la muerte es buena, el mejor de todos es morir. Y entonces él le dicen, le preguntaron supuestamente a Julio César que cuál era la mejor manera de morir. Entonces, según ellos, Julio César respondió que la mejor manera de morir era la imprevista, la que llegaba de repente. Y además dicen acá, pues, o sea, que Julio César respondió esto, pues, o sea, como que respondió, y aunque respondió gentil y ajeno al conocimiento de Dios, como para borrarse como el sentimiento humano, porque sabemos que Julio César pues se creía el único Dios, ¿cierto? Entonces aquí, pues, aquí ya como dejando aparte de Julio César, siguen hablando de la muerte y dicen, pues, que puesto caso que os maten en la primera facción y refriega, o ya hay un tiro de artillería o volando de una mina. Están diciendo, no importa de qué manera te maten, todo lo es importante es morir. O
sea, no importa de qué manera digan esto, o sea, lo importante es que usted se va a morir y ya. Y eso sucede hoy en la vida, que no importa cómo mueras, solamente moriste y ya. Y pues, y dicen, pues, que se acabó la hora, se acabó la vida, se acabó todo. Pues no hay más rumbo a partir de ahí. Ya sería ponernos a entrar en plan de las ideas de nuestros filósofos en el mundo de las ideas, o pues, cosas más relevantes que no tienen como, pues, entrar. Y Entonces, aquí, ¿qué decir, Silvia? Ay, Y dicen que según Terencio. Terencio, gracias por... Más bien parece soldado muerto en la batalla que vivo y salvo en la vida. Y tanto alcanza de fama el buen soldado cuanto tiene de obediencia a sus capitanes y a lo que el mandar le puede decir. O sea, que la buena fama que uno alcanza la debe de hacer antes de morir y no cuando la persona ya muere. Porque todo el mundo le da la fama a las personas después de morir. Pero ahí hay un error, porque ni pie de página sobre lo que dicen de Terencio, que eso es mentiras, que porque esa frase no se encuentra en las comedias de Terencio. O sea, que él no es un muerto de la batalla. Y aquí es cuando Don Quijote le advierte pues que es el mejor Libo. soldado es el que está para oler la pólvora que la algalia. ¿Quién me- Algalia es un perfume, que da perfume. Y que es mejor la vejez que es honrosa en este ejercicio que las heridas que lo estropean o que lo vuelven cojo, que es mejor coger sin honra y menoscabar la pobreza. Aquí él está diciendo todo esto porque como sabe que él va a la guerra y posiblemente puede morir, es para que no se sienta abrumado, sino que se sienta honrado por servir a su patria y a su rey. Bueno, entonces él acá menciona la pobreza y después de que menciona la pobreza, acá se va por el tema de la libertad de los negros. Y también habla sobre los viejos. Sí, porque acá dicen de la libertad de los negros, porque no es bien que se haga con ellos lo que suelen hacer con los que ahorran y dan libertad a sus negros cuando ya son viejos y no pueden servir y echándolos de casa con un título de libres. Yo creo que aquí me gusta mucho lo que hace lo que hace Cervantes, que menciona que los negros tenían que reunir cierta cantidad de dinero y no la alcanzaban a reunir cuando eran jóvenes, sino cuando ya eran viejos y estaban a punto de morir. Y entonces acá Don Quijote Cervantes Uy, algo muy recalca lindo que dicen acá. Cervantes recalca que le deberían de dar la libertad antes de estar viejos para ellos poder tener la satisfacción de haber vivido en paz. Bueno, entonces ya siguiendo la historia, Quijote le dice que por ahora no va a seguir, pues no va a hablar más, que mejor suba sus ancas al caballo y para que se vayan hasta la venta y que ahí va a cenar con él y que ya por la mañana él verá qué camino sigue o el que Dios le haga ver, Pero porque él tiene muy buenos deseos, pero el paje no aceptó. Pero Bueno. sí aceptó ir a cenar con él. Ajá. Es que miren, él no le acepta dice, las ancas. él le dice es que se monten en el caballo de él, o sea, que se suban Rocinante, y eso es lo que el paje le dijo que no, pero le dijo que sí iba a ir a cenar con él. Entonces en eso Sancho mete la cuchara otra vez. Pero espera, y dice yo que- digo una cosa chiquitica con respecto a lo que está diciendo Angélica, y es que acá dicen que después cuando ellos ya están viejitos, los esclavos, los echan de una casa con un título de libres. Y también, o sea, los echan del mandato de un amo haciéndolos supuestamente libres cuando en verdad los están haciendo esclavos del hambre. Aquí lo nombran. Ahora sí, pues, Continuando con eso, perdón, fue cuando los esclavos pues se revolucionaron contra los Señores los feudales. señores feudales y se creó una ley en la que cuando una esclava tenía un hijo, ese hijo era libre. Ajá. Y también se dice pues que los viejos vienen a ser libres porque cuando uno ya es viejo, uno muchas cosas ya no se queda, pues ya el cuerpo no le funciona del todo bien. Y por eso lo mandan a los amos, porque es más fácil servir al amo como sírvame la comida o haga el aseo a estar trabajando duro en el campo. Bueno, Bueno, ya entonces continúa. luego de que el paje dijera que sí iba a ir a comer con ellos, Sancho intervino y dijo que, por Dios, ¿cómo es posible que el hombre que acabó de decir tantas cosas coherentes sobre la muerte, sobre las armas, sobre la realeza, sobre todas estas cosas, fuera el mismo que salió diciendo de esa cueva que había visto tantas cosas que ellos no le creían? Pero una aclaración de esto es que Sancho no lo exteriorizó, sino que lo pensó. Bueno, entonces ya finalizando con la historia, Sancho, pues llegaron todos a la venta, ya estaba anocheciendo y Sancho juzgó la manera de la venta, o sea, cómo estaba la venta. Él dice que es una verdadera venta, no como las No. que antes habían visto. O
O sea, No, pero por no fue- gusto de Sancho, Eso. vio que Quijote había juzgado la venta por venta y no por castigo. como solía siempre hacerlo. Ajá. Bueno, entonces no vieron pues cuando entraron, Don Quijote le preguntó al ventero por el hombre de las lanzas y las albardas, el cual le respondió que estaba en la caballeriza como amarrando al macho, si no estoy mal. Sí. Bueno, entonces lo mismo hicieron el primo y Sancho, dando a Rocinante. Y a Jumento. Ajá, Y al O sea, ellos fueron a amarrar a A Rocinante y al jumento jumento. Ajá. y pues a sus jumentos, el primo y Sancho. Y le dieron a Rocinante la mejor caballeriza. Ajá, pero lo fueron a amarrar donde estaba la mejor parte. Sí. bueno, con eso se termina. Finalizamos el capítulo número 24 de la segunda parte del Quijote de la Mancha.